¿Sabías que los ángeles lloraron el día de la crucifixión? 2 arcángeles hicieron algo tan impactante ese día que cambió la historia del cielo para siempre. Miguel y Uriel fueron testigos de un secreto que está oculto en las Escrituras, y lo que descubrieron te va a sorprender. Quédate hasta el final porque te voy a revelar qué hicieron estos ángeles que nadie más se atrevió a hacer. Bienvenidos a Voces de la Biblia, donde exploramos los misterios más profundos de las Escrituras. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte fascinantes historias como esta. Comencemos. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje extraordinario, una revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la crucifixión. Vas a descubrir lo que realmente pasó en el reino invisible mientras Cristo moría en la cruz. Todos conocemos la historia desde la perspectiva humana, los soldados romanos, las multitudes burlescas, los discípulos huyendo, María llorando al pie de la cruz. Pero existe otra dimensión, un drama celestial que se desarrollaba simultáneamente. Las Escrituras nos dan pistas, susurros entre líneas sobre la reacción del cielo. Mateo 27, 51 nos dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. ¿Pero qué causó ese temblor? ¿Qué pasaba en las regiones celestiales? Si alguna vez te has preguntado cómo reaccionaron los ángeles al ver a su Creador siendo crucificado, prepárate para una revelación que te va a marcar para siempre. El momento más oscuro, la perspectiva celestial. La atmósfera sobrenatural. Era aproximadamente la hora sexta cuando las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 11:44 lo registra como un hecho histórico, pero lo que no nos dice es que esas tinieblas no eran solo físicas. En el monte Gólgota, el aire mismo parecía negarse a fluir. El cielo se había tornado gris, cargado de una tensión invisible. Las nubes contenían, literalmente, el llanto del cielo. Los soldados bromeaban nerviosamente. Los fariseos murmuraban entre sí, satisfechos de haber eliminado a quien consideraban un blasfemo. Las multitudes miraban con rostros confundidos, algunos con corazones endurecidos, otros comenzando a dudar si realmente habían presenciado algo terrible. Pero más allá de lo visible, más allá del plano físico, se desarrollaba un drama de proporciones cósmicas en el reino espiritual. La reacción inicial de los arcángeles. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, observaba desde el velo invisible. Sus alas, normalmente extendidas en actitud guerrera, temblaban de una emoción que jamás había experimentado. ¿Puedes imaginar lo que sintió Miguel en ese momento? Este era el mismo arcángel que había luchado contra el dragón en el Apocalipsis, que había expulsado a Lucifer del cielo, que había estado presente en cada gran batalla espiritual de la historia. Pero sus ojos ya no eran los del guerrero que enfrentó al dragón. Eran los ojos de alguien que veía a su rey, a su creador, a aquel por quien gladiamente habría dado su existencia, siendo torturado por aquellos que vino a salvar. A su lado estaba Uriel, el ángel de la justicia, el guardián de los secretos divinos, aquel cuyo fuego consumía la iniquidad. Pero ese día, su espada permaneció envainada. Su voz, que normalmente proclamaba juicio, guardó un silencio sagrado. Uriel, cuyo nombre significa fuego de Dios, sintió por primera vez algo completamente nuevo: impotencia. Su fuego, que siempre había revelado la verdad, ahora solo podía arder en silencio mientras contemplaba la verdad misma siendo rechazada. El quiebre celestial. La oración desesperada de los ángeles. Entonces sucedió algo extraordinario. Miguel, quien siempre había cumplido las órdenes divinas sin cuestionamiento, se postró. No por debilidad, sino por reverencia hacia lo que estaba presenciando. ¿Por qué no nos dejas intervenir?, murmuró Uriel, su voz como un viento en la eternidad. Imagínate esa escena, el ángel de la justicia, acostumbrado a ejecutar el juicio divino, rogando por permissión para actuar. Pero Miguel, con su mirada fija en el rostro desfigurado de Jesús, lleno de sangre pero firme en amor, respondió con palabras que resonarían en toda la eternidad: porque este es el momento más sagrado de todos. Él está conquistando el infierno con amor, no con espadas. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta revelación? Los ángeles, seres de poder inimaginable, tuvieron que aprender que existe una fuerza más poderosa que todos sus ejércitos combinados: el amor sacrificial. Los serafines guardan silencio. Las Escrituras nos dicen en Isaías 6, 2-3 que los serafines claman día y noche:
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Pero ese día, por primera vez desde la creación, guardaron silencio. No era falta de adoración. Era asombro. Era respeto. Era un dolor que ni siquiera los ángeles sabían cómo soportar. Cada martillazo que clavaba los clavos en las manos del Cordero resonaba como un eco en los cielos. Un estremecimiento recorrió las huestes celestiales. Los querubines cubrieron sus rostros, no por la gloria, sino por el dolor de ver la santidad misma siendo tratada como maldición. La orden divina misteriosa. Y entonces, en medio de ese silencio sagrado, descendió una orden divina. No fue dada por voz audible. Fue una vibración que atravesó dimensiones, una señal que solo los ángeles podían percibir. Abrid los libros. Registradlo todo. Este será el juicio de la cruz. Uriel, el escriba de la llama eterna, extendió su brazo hacia los cielos. Un pergamino de luz descendió envuelto en fuego puro. En él se comenzaría a escribir una historia no con tinta, sino con sangre, con amor y con justicia. ¿Sabes qué significa esto? Que cada momento de esa crucifixión estaba siendo registrado en los archivos eternos como la evidencia suprema del amor divino hacia la humanidad. El acto sin precedentes. Antes de continuar con esta revelación extraordinaria, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros vídeos, y dale like porque esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas con estos misterios bíblicos. Ahora sí, continuemos con lo más impactante de esta historia. El gesto prohibido de Uriel. Mientras Jesús pronunciaba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, todo el cielo lloró en silencio. Pero lo inimaginable aún estaba por suceder. Uriel, el ángel de la justicia, hizo algo que desafía toda comprensión teológica. Algo que jamás se había visto en la historia celestial. Extendió su mano hacia la cruz, con un solo toque, recogió una gota de la sangre de Cristo en su dedo ardiente. Ahora, piénsalo bien, este es el ángel de la justicia. Su naturaleza es ejecutar el juicio divino. Pero en ese momento, tocó la sangre de la misericordia encarnada. Esa gota no se evaporó como cualquier sangre normal. Se transformó en una llama que desde ese día arde eternamente en el altar invisible del cielo. Una llama que intercede por cada ser humano que existió, existe y existirá. La intercesión de Miguel. Pero si lo de Uriel te sorprendió, espera a escuchar lo que hizo Miguel. Miguel, sintiendo por primera vez en su existencia eterna algo nuevo en su ser, no ira, sino amor puro, tomó una decisión que cambiaría la dinámica celestial para siempre. Sin permiso, sin protocolo, sin seguir las cadenas de mando celestial, se dirigió a Uriel con una mirada que lo decía todo: no podemos permanecer callados. No cuando el cielo ha dado todo por ellos. Miguel ascendió a velocidad celestial, cruzando capas de luz y dimensión, hasta llegar al mismo borde del reino. Y ahí, ante el trono, sin permiso, sin protocolo, se arrodilló. Los ancianos celestiales guardaron silencio. Los querubines cubrieron sus rostros. Porque lo que estaba a punto de suceder jamás había ocurrido en la eternidad. La oración que cambió el cielo. Desde lo más profundo del corazón de Miguel brotó una oración, un ruego, no por él, ni por los ángeles, sino por la humanidad. Padre eterno, que esta sangre no sea desperdiciada. Que cada alma por la cual él murió sea buscada, alcanzada, restaurada. Que ninguno de aquellos por quienes él derramó su vida se pierda en la eternidad. Y mientras oraba, todo el cielo escuchaba. Incluso Dios Padre lloró. Imagínate esa escena, el Dios Todopoderoso, movido por la intercesión apasionada de su arcángel por criaturas rebeldes que habían rechazado a su Hijo. La respuesta del trono. Entonces Miguel sintió una voz suave pero majestuosa dentro de su ser. Está consumado. El Hijo ha vencido. Y tú, Miguel, serás el guardián del pacto. El trono brilló con una gloria indescriptible. Y el Padre declaró algo que solo los ángeles más cercanos escucharon. Desde hoy, cada oración hecha en el nombre del Hijo será como un eco de su cruz. Y los cielos no la ignorarán. El velo rasgado y sus implicaciones. El significado del velo rasgado. Mientras esto sucedía en los cielos, en la tierra ocurrió algo que los sacerdotes jamás olvidarían. Mateo 27, 51 nos dice: y he aquí,
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Pero te has preguntado por qué especifica de arriba abajo? No fue una casualidad. No fue simbólico. Fue una declaración de guerra. Ese velo, que separaba al hombre de la presencia divina, que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año en el día de la expiación, fue rasgado por manos divinas. Miguel tembló. Uriel bajó su mirada. Ambos sabían lo que significaba. No era una señal simbólica. Era una declaración de guerra contra la separación, una proclamación divina. Desde ahora, el acceso está abierto. El sacrificio es suficiente. La reacción del infierno. En las regiones invisibles, las puertas del abismo comenzaron a temblar. Los demonios, que habían celebrado creyendo que habían ganado, de repente comprendieron la magnitud de su error. El infierno entendió que había perdido. No solo una batalla, sino la guerra entera. La muerte del justo había sellado su derrota eterna. Miguel levantó su espada, no para pelear, sino para sellar el acto más sagrado de la historia. Uriel, aún con la llama en su mano, inclinó su rostro en adoración. La resurrección, el alba de la gloria. La vigilia en la tumba. Después de presenciar la crucifixión, Miguel recibió otra orden del Altísimo: descender a la tumba donde yacía el cuerpo de Jesús. Pero no fue para sellarlo como los soldados romanos creían. Fue para vigilar el amanecer de la gloria. El tercer día se aproximaba. El silencio dentro del sepulcro no era vacío. Era expectación. Un susurro de eternidad recorrió las piedras, como si cada grano supiera lo que estaba a punto de suceder. Miguel, de pie junto al cuerpo sin vida del Mesías, no necesitaba hablar. Sus ojos, brillando con la luz del trono, lo decían todo: descansas, mi Señor, pero no has sido derrotado. El momento de la resurrección. El cielo estaba en silencio absoluto, como si todo el universo contuviera la respiración. Y de repente, sucedió. Un destello atravesó la tumba. No era luz ordinaria. Era la luz de la vida misma regresando a su lugar. El cuerpo de Jesús, envuelto en lino, comenzó a irradiar un resplandor indescriptible. Miguel retrocedió, no por temor, sino por reverencia. Uriel se arrodilló inmediatamente. Ambos sintieron como la gloria llenaba cada rincón de esa cueva. Y entonces, él abrió los ojos. Cristo resucitado no habló. No era necesario. Sus ojos, infinitos como el mar, lo decían todo. El dolor había sido vencido, el pecado destruido, y la muerte derrotada para siempre. El cántico celestial. Una onda de poder salió de su cuerpo resucitado. Atravesó la roca, la tierra, los cielos. Y cada ángel sintió su espíritu estremecer. Miguel bajó la cabeza y murmuró: todo está hecho, mi rey. Todo ha sido consumado. Jesús sonrió. Una sonrisa suave, firme, eterna. Y en las alturas del cielo, los ángeles comenzaron a cantar. Era un cántico que ningún oído humano ha escuchado. Ni siquiera los profetas lo habían soñado. Una melodía pura, inmensa, nacida del asombro y la adoración. Santo, santo, santo es el que venció la muerte con amor. El legado eterno y la promesa final. La misión continua. Después de la resurrección, Miguel y Uriel sabían que su misión había cambiado, pero no había terminado. Miguel fue asignado como protector invisible de la Iglesia de Cristo. Donde un apóstol era encarcelado, él estaba cerca. Donde un creyente era apedreado, extendía sus alas para sostener su espíritu. Uriel, guardián del fuego, descendía en sueños, visiones y revelaciones. Encendía corazones, despertaba llamados, derramaba entendimiento, todo con la llama que aún ardía dentro de él desde aquel día en el Gólgota. La promesa del retorno. Pero ambos sabían que esto era solo el preludio. Porque aunque el Hijo había vencido, aún quedaba una promesa pendiente, una que vibra en cada estrella, en cada viento, en cada profecía. El Rey regresará. Miguel se está preparando. Uriel afina el fuego. Y los cielos observan con anhelo, porque el día que Cristo retorne no será montado en humildad, sino en gloria. No será juzgado, será el juez. Y aquellos que lo clavaron en la cruz, lo verán. Y los ángeles que lloraron ante la cruz ese día gritarán con voz atronadora:
La visión final. Una última visión que daba por cumplirse. Una escena que tú y yo podríamos presenciar. Una trompeta, solo una, resonará. No en una ciudad, ni en un continente, sino en todo el cielo y la tierra al mismo tiempo. Y entonces los cielos se abrirán una vez más. Miguel tomará su lugar al frente del ejército celestial, no como testigo, sino como líder de la batalla final. Uriel alzará la llama, ya no como signo de juicio, sino como símbolo del retorno glorioso del Rey. Y el Hijo, Cristo, descenderá. Sus pies tocarán la tierra, pero no como en Belén, ni como en el Calvario, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti hoy? Esos ángeles que lloraron en la cruz, que intercedieron por nosotros, que fueron testigos del plan más grande de la historia, siguen activos hoy. La llama de Uriel aún arde. La intercesión de Miguel continúa. Y cada vez que oras en el nombre de Jesús, es como un eco de esa cruz que los cielos no pueden ignorar. Miguel y Uriel vieron algo que cambió la eternidad. Pero la historia no ha terminado. Cristo va a regresar, y cuando lo haga, te encontrará esperándolo. Si esta revelación ha tocado tu corazón, no la guardes para ti. Compártela. Dale like si crees en el poder de esa cruz que conmovió hasta a los ángeles. Suscríbete y activa la campanita para más misterios bíblicos que transformarán tu fe. Déjame en los comentarios, ¿qué te impactó más de esta historia? ¿Sabías que los ángeles aún interceden por nosotros? Y recuerda, esta no es solo una historia antigua. Es tu historia de salvación, escrita con sangre divina y sellada con amor eterno. Nos vemos en el próximo episodio de Voces de la Biblia, donde seguiremos explorando los misterios más profundos de las Escrituras. Hasta entonces, que la llama de Uriel encienda tu corazón y que la intercesión de Miguel te acompañe. Que Dios te bendiga.